Muy buenas tardes, Lag BaOmer Sameach. Estamos en la festividad de Lag BaOmer. Es una linda oportunidad para saludarnos, una festividad que tiene que ver con que se festeja por medio de la fogata, el calor y tanto para hablar y para decir, ¿no? En Israel, una celebración popular también, se conmemora en realidad que finalizó la muerte de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, y bueno, vamos a ir al tema que hoy nos compete en realidad. Vamos a decir buenas tardes a todos, menos a Orna, que le decimos buenas noches, ¿no? Casi buenas madrugadas. Orna está desde Israel. Agradecerle a Orna Stoliar, que voy a leer un poquito el currículum. No me lo acuerdo si la última vez lo leí o no, la última actividad, porque justamente es parte de nuestra casa, parte de Tzavta y nuestras actividades que tan gentilmente nos propone. Orna tiene un magíster en literatura en la Universidad Hebrea de Literatura Hebrea de la Universidad de Tel Aviv. Ha estudiado letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Midrashá Ivrit en Buenos Aires, docente y traductora, periodista, autora del libro La Senda del Sueño, historia de la familia Schombrick en Argentina, y también nuestra querida Lisa Toker, profesora de educación judía, fue rectora de la Escuela Técnica Ort, de la Escuela Betel, y directora del Instituto Ort México, que siempre está también acompañándonos en estas tardes de literatura israelí, donde abordamos literatura israelí, en realidad que ustedes pueden encontrar en español, y la idea que tiene este ciclo es invitarlos a leer autores israelíes y conocer un poco su obra. El ciclo lo llamamos la novela israelí contemporánea, escrituras y lecturas. Para aquellos que habrán prestado atención, abajo en el flyer muy chiquito dice que son 4 encuentros, que esa era la sorpresa, que iban a ser 4 encuentros que vamos a dedicar a este tema, 4 encuentros que también son individuales, en cada uno se va a abordar un autor diferente, o sea que tendremos el primer lunes de junio y el primer lunes de julio también la posibilidad de tener encuentros con Alisa y Orna. En este caso es el segundo encuentro, hablaremos sobre Bati Agur, el asesinato de sábado por la mañana, de la editorial Ciruelas el libro, Madrid 1998. Y paso la palabra entonces a Orna o a Alisa, a quienes quieran saludar y comenzar. Desmuteate, Orna. ¿Ahora me oyen? Bien. Quería comenzar justamente con una referencia muy breve a Ishai Sarid, que es el autor que habíamos visto en el encuentro anterior, porque ayer salió publicada la lista de autores que reciben este año el premio a su creación literaria. Son 10 autores, y Ishai Sarid es uno de ellos, de los que reciben el premio, así que eso tal vez nos incentiva un poco más a leer sus obras. Hay unos cuantos libros que ya están traducidos al castellano. Siempre se traduce primero al inglés, obviamente, pero y ahí está la posibilidad de poder tener acceso fácil a ellos. Y hoy vamos a hablar de una autora, Bati Agur, que lamentablemente murió bastante joven, y que se destacó por sus novelas policiales. La novela policial es un género que pasó varias transformaciones muy interesantes. Históricamente se reconoce como el primer autor de literatura policial a Edgar Allan Poe, con el famoso cuento de Los crímenes de la calle Morgue. Y por supuesto todos hablamos de Conan Doyle con Sherlock Holmes. ¿Quién no conoce a Sherlock Holmes? O Agatha Christie, que Agatha Christie, por ejemplo, hizo algo muy interesante. Ella era una escritora muy prolífica, escribió muchísimos libros, y ella tenía 2 personajes totalmente diferentes de detectives, entre comillas. Uno era Hercule Poirot, que es un belga que vive en Inglaterra, o sea que es un personaje extraño, foráneo, y una señora, Miss Marple, que es una señora mayor que vive en un pueblito chico, que
nunca hizo ninguna actividad fuera de su casa, que es muy observadora, es muy amable, muy sociable, y cada vez que hay algún crimen que nadie entiende por qué, ni para qué, ni quién lo cometió, ella habla muy poco, pero mira y escucha mucho. La relación es inversamente proporcional. Cuanto menos dice, más observa. Y así va atando cabos y finalmente logra lo que ni la policía ni los detectives consiguen, que es seguir las pistas y descubrir al auténtico asesino. En la literatura israelí no era un género muy desarrollado, había algunos pocos ejemplos, y Bat Yagur, que empezó su actividad literaria en una etapa relativamente tardía de su vida, ella había estudiado literatura y se dedicaba a la docencia, y en una época empezó a estudiar Derecho, pero después decidió que lo suyo no eran las leyes, sino la literatura. Y sus libros de inmediato, el libro del que vamos a hablar hoy es la primera novela que publicó, acá a ver si se ve, este es el libro en hebreo, Retzach Beshabbat Baboker, tuvo un éxito inmediato. Y como suele suceder con los autores que mencioné antes, las situaciones cambian, las víctimas son diferentes, pero siempre es el mismo detective que tiene que descubrir al asesino. En este caso es un detective de la policía que se llama Michel Ohayon. Y lo interesante de las novelas policiales de Bat Yagur, que en todas hay un asesinato, y en todas resulta muy incomprensible por qué mataron a esa persona y quién la puede haber matado y por qué razón tenía interés en matarla, que en realidad la estructura de esta novela policial, que siempre es una novela de suspenso, donde hay muchas más preguntas que respuestas, es un reflejo de lo que es la sociedad israelí, con sus tensiones, con sus problemas, con sus dificultades, y cada una de las escenas de los asesinatos en sus novelas es una especie de microcosmos que presenta una radiografía de cierto sector de la sociedad israelí. Por ejemplo, en este caso, en el libro del que vamos a hablar hoy, el asesinato se produce en un instituto de psicoanálisis. La víctima es una psicoanalista muy famosa, muy respetada, y eso produce una conmoción. Esa mañana tenía que dar una conferencia a la que iban a asistir sus colegas, un sábado a la mañana, que es día que no atienden en sus consultorios, y el primero que llega encuentra el cadáver. Y ahí, a partir de eso, se desencadena toda la novela. Otra de sus novelas, se produce un asesinato en un kibutz. Y otro en el Departamento de Literatura de la Universidad Hebrea. O sea, son siempre sociedades muy cerradas, en cierta manera elitistas, y por lo tanto son también los miembros de estas sociedades tan cerradas son muy competitivos. Entonces, lo que sucede en realidad en esos micromundos es muy distinto de la apariencia que dan de un lugar donde toda la gente es culta, es ilustrada, tiene ideales y grandes ideas, y empiezan a descubrirse las pequeñas miserias humanas, que nada es como parece, que eso es lo que sucede en todas las novelas policiales. Y en este caso, el detective que tiene a cargo las investigaciones es un detective atípico. Él es originario de una familia que hizo alía de Marruecos, y en la policía sí hay muchos agentes de policía de origen del norte de África, sobre todo de Marruecos, que es de donde llegó la mayor cantidad de los Olim, pero es un intelectual, cosa que uno generalmente no asocia con la figura de un policía. Es un hombre callado, tranquilo, muy observador, y se había casado con,
por supuesto una mujer ashkenazía, a la que conoció en la universidad, que es hija de un profesor, un académico de origen alemán. O sea, acá vemos ese ideal del crisol de razas, de la fusión de todas las diásporas, que en la práctica es mucho menos ideal de lo que se pensaba que debía ser, y por supuesto ese matrimonio no dura mucho tiempo porque hay demasiadas incompatibilidades entre ellos. En el libro que transcurre en la Universidad Hebrea, también las universidades son lugares donde todos son intelectuales, pero al mismo tiempo cada uno está muy celoso de cuidar su lugar y de que no se lo ocupe otra persona. Y en un kibutz también las sociedades tan cerradas se transforman en caldo de cultivo para relaciones interpersonales muy tensas. Una gran parte de las novelas de Batya Gur está traducida al español, casi todas por la editorial Ciruela, que es una Ciruela con S, que es el nombre, es un apellido y es el nombre de una ciudad en España. Así que, y son fáciles de conseguir. Y en esta novela empieza con uno de los psicoanalistas que llegan al instituto, porque para preparar las cosas antes de la conferencia, y cuando va a prepararse un café para empezar a acomodar las cosas, se encuentra con el cadáver de la psicoanalista que tiene que hablar ese día. Y a partir de ahí se desencadena toda la historia. Lo que es interesante en las novelas policiales, tanto esta como cualquier otra, las clásicas como las más recientes, es que hay un proceso inverso entre el escritor y el lector. El escritor desde el primer momento sabe quién es la víctima, sabe quién es el asesino, sabe por qué va a matar a esa persona, y lo que tiene que hacer es presentar toda la situación de manera tal que al lector no le quede nada claro. Entonces, el lector se encuentra con un crimen y con algunas pistas verdaderas y muchas pistas falsas que están destinadas a confundirnos. Y hasta último momento no sabemos quién realmente mató y por qué mató. O sea, hay un proceso inverso. Así como el lector lo primero que lee en un libro es el título, y el autor generalmente lo último que escribe es el título, cuando ya está terminado y cerrado y elaborado, recién en ese momento, de todas las posibilidades que se le ocurren, decide cuál de ellas va a ser el título de la novela. Es muy interesante este proceso. Cuando nosotros como lectores llegamos al final y descubrimos quién había matado, ahí empezamos a poder discernir cuáles eran las pistas verdaderas y cuáles eran las pistas falsas destinadas a confundirnos. Por eso dijo tal cosa, por eso estaba en aquel lugar. Si tenemos la paciencia de volver a leer esa novela, ahí decimos, ay, pero claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Si ahora lo veo todo muy claro. Bueno, esa es la capacidad que tienen los autores de decir las cosas de manera tal que nada es lo que parece. Con el paso del tiempo hubo algunas subespecies de novelas policiales. Está la novela negra. Algunos dicen que se llamaba negra porque las tapas de estas novelas tenían franjas negras, y otras porque el contenido suele ser bastante sórdido, los personajes no está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, todos tienen su costado simpático y su costado más siniestro, y el mismo detective, no solo el crimen es enigmático, el mismo detective también generalmente es un personaje bastante marginado de la sociedad, que no se le conoce familia, no se le conocen amigos, generalmente no se sabe dónde vive, ni a qué se dedica fuera de sus horarios de trabajo. Todo contribuye a que el clima de la historia que se narra sea en cierta medida un poco sofocante y oprimente.
Y hay otro tipo de novelas, reciben varios nombres, novelas policiales, novelas de suspenso, novelas detectivescas, que la historia está estructurada con un enigma, como en las novelas policiales, pero en realidad lo que menos interesa es quién era la víctima y por qué la mataron, y a veces ni siquiera hay un asesinato o un crimen, sino simplemente, generalmente es una búsqueda en pos de una identidad, de alguien que se pregunta a sí mismo quién es, o que los demás no saben quién era en realidad. Y en ese sentido hay una novela muy interesante también de un autor israelí, Hanoch Bartov, que en hebreo se llama Abadai, y se tradujo hace muchos años por una editorial que ya no existe, que se llamaba Semana. La tradujeron como El Simulador, que la trama era muy sencilla. En la autopista que va desde Londres al aeropuerto hay un accidente, se produce un embotellamiento muy grande, y el pasajero de un taxi que se dirigía al aeropuerto pierde el conocimiento, está internado en el hospital, nadie lo conoce y no recupera la conciencia. Entonces, en el hospital llaman a la policía y obviamente lo único que pueden hacer es buscar en su equipaje a ver si encuentran algún dato, y encuentran 3 pasaportes. Un pasaporte alemán, un pasaporte francés y otro israelí, con 3 nombres diferentes y con la foto de ese hombre que está inconsciente. Entonces, por supuesto, el pasaporte francés no le llama la atención, el alemán tampoco, pero el pasaporte israelí sí, porque ¿qué se piensa cuando alguien tiene varias identidades? O es un contrabandista, o es un traficante de drogas, o es un delincuente internacional, o es un prófugo de la justicia, o es un espía. Llaman a la embajada de Israel en Londres, la embajada se comunica obviamente con el Mossad, y el Mossad envía a un agente para descubrir quién es ese señor y qué pasa y por qué tiene 3 identidades. Que mientras tanto, a lo largo de toda la novela, no se muere, pero tampoco recupera la conciencia. Entonces, por supuesto, este agente del Mossad empieza a investigar, viaja a Francia, viaja a Alemania, busca gente en Israel a ver si alguien lo conoce, finalmente descubre quién es y dónde había nacido en realidad y por qué tiene esos pasaportes. Por supuesto no se los voy a contar, pero les recomiendo que la lean, porque ahí hay de una manera muy cautivante para los lectores, hay toda una pregunta sobre la identidad judía y la identidad israelí. ¿Quién es quién? En Israel es un fenómeno bastante frecuente que cuando alguien hace el día se cambie el nombre o se cambie el apellido o se cambie el nombre y el apellido. Entonces, como si fueran 2 personas diferentes, una hasta que llegó a Israel y otra a partir del momento en que llegó. Es un libro que si lo encuentran, les recomiendo mucho que lo lean porque no se puede dejar, uno no puede parar. Y con las novelas de Bati Agur pasa lo mismo. Uno empieza a elaborar toda clase de teorías que a medida que avanzamos en las lecturas nos damos cuenta que algunas no tienen razón de ser, que otras tal vez nos conduzcan a la verdad, a descubrir al asesino y a sus motivaciones. Y le voy a pedir a Lisa que lea el primer párrafo con el que se abre esta novela. Bien, una alegría estar acá y que todos ustedes nos acompañen en esta aventura tan hermosa de la literatura. En este caso, la literatura israelí. Y resaltar, ¿no? Como decía antes Orna, el hecho también de los contextos sociales, ¿no es cierto?, donde se producen todas esas historias, ¿no?, que marcan de alguna manera la historia de Israel durante 50 años, más o menos. Entonces vamos al primer párrafo. Asesinato del sábado por la mañana. Habrían de pasar varios años, y Shlomo Gold lo sabía,
para que dejara de sentir que una mano fría le estrujaba el corazón cada vez que aparcaba su coche frente al instituto de la calle de Israel. Incluso había llegado a pensar alguna vez que la asociación psicoanalítica debería trasladar su sede fuera del Talpié solo para que él se librara de aquella ansiedad recurrente. Como también se le había ocurrido la idea de solicitar un permiso especial para tratar a sus pacientes en otro lugar. Pero sus supervisores opinaban que debía enfrentarse a la situación con sus propios recursos internos y no a través de cambios externos. Todavía oía las palabras del viejo Hildesheimer reverberando en su memoria. El problema no era el edificio, había dicho el anciano. No era el edificio el causante de su ansiedad, sino los sentimientos que albergaba con respecto a lo ocurrido. Desde el día en que sucedió, Gold oía esas palabras, pronunciadas con marcado acento alemán, siempre que se acercaba al edificio. Sobre todo, la frase relativa a que eran sus propias emociones a las que debía hacer cara y no a las paredes de piedra. Bien, acá se abre el libro, acá y tenemos un nombre y un apellido de Shlomo Gold, que por el momento suponemos que debe ser el protagonista de la historia. A medida que avance lo veremos. El instituto, al principio no sabemos qué instituto es, pero a medida que vamos avanzando está bastante claro que es un instituto de psicoanálisis y que él se encuentra con algo terrible. Y acá es muy interesante el juego que hace la autora, Bati Agur, porque si leemos este párrafo solo, sin saber de dónde está tomado, no sabemos qué pasa ahí, ni para qué va, quién es él, o qué va a suceder. Pero como el libro se llama Asesinato el sábado por la mañana, ya sabemos que esa escena pasa un sábado a la mañana y que hay un asesinato. Entonces, cuando empezamos a leer es probable que nos olvidemos del título, que lo sabíamos, pero en ese momento pensamos, bueno, ¿qué pasa? Y acá hay algo que yo confieso que no sé si fue intencional o no, porque si ustedes recuerdan, cuando todos éramos más jóvenes y nos quedamos fascinados con 100 años de soledad, que empieza también, que muchos años después, Aureliano Buendía habría de recordar aquel día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, empieza con algo que sucedió en el pasado, pero que solo se entiende o se recuerda muchos años después. Es decir, en Israel hay muchísima gente que leyó 100 años de soledad, porque está traducida al hebreo. A mí me llamó la atención porque empieza de la misma manera y no tengo manera de saber si ella lo hizo deliberadamente o si había alguna resonancia en su mente literaria que se lo hizo evocar, pero esos saltos de pasar del pasado al futuro son frecuentes en la literatura. Uno tiene que estar todo el tiempo pensando, esto es lo que pasa ahora, esto lo está recordando, o esto es lo que nos están anticipando lo que va a pasar después. Y lo que es interesante también en este párrafo, que ya genera cierta tensión, como vos decías, que podríamos pensar en que es el personaje central, es que marca un conflicto de Shlomo Gold, ¿no? Es decir, que es interesante, ¿ya? Hay alguna pista de que este señor algún conflicto tiene con o el instituto, o con su profesión, o con algo, digamos. Muy bien, es una observación muy pertinente, porque generalmente los psicoanalistas son los que se ocupan de los conflictos de sus pacientes. Exacto. Pero acá tenemos un psicoanalista que está conflictuado él mismo. No sabemos si por este asesinato, que ya nos avisan que en algún momento va a suceder, o por otras razones. Y lo interesante es que acá al final de este párrafo hay una especie de interpretación del viejo Hildesheimer, que todavía no sabemos quién es, que le dice que el problema no está en el edificio, él no quiere ir a ese edificio, no porque el edificio en sí tenga algún problema, sino porque eso tiene que ver consigo mismo. Exacto.
Y acá hay una observación que el libro fue un éxito inmediato de público y de crítica. Recibió muchísimos elogios, muy justificados, y hubo gente del mundo del psicoanálisis que también lo elogió porque dijo que reconocía que la autora se había asesorado y había leído y entendía nociones básicas de psicoanálisis que las presentaba de una manera verosímil y acertada. Que en general los psicoanalistas son bastante celosos de su profesión, y en ese sentido son bastante cerrados ni que hablar los lacanianos, que es bastante difícil entender qué quieren decir. Y la pregunta que nos queda acá, ¿qué pasó ahí que lo traumatizó tanto? ¿Y quién es Hildesheimer? Lo único que sabemos es que es viejo. Y por el apellido nos suena, y en algún momento lo dice también, que es alemán. Que eso, por supuesto, acá hay un pequeño guiño a Freud, que si bien era austríaco, pero era de habla alemana. Y en Israel hay ciertos estereotipos de las conductas, de las formas de vestirse, de la forma de hablar, de los acentos con que cada uno habla. Cuando uno vive varios años en Israel, sobre todo para el que llegó de adulto o de joven, no pierde el acento de su idioma original. Y al oír hablar a la gente, uno no hace falta ser lingüista para saber cuál es la lengua materna de esa persona. Y quienes hablan inglés como lengua materna, o francés, o ruso, o español, en nuestro caso, es decir, no podemos distinguir si es colombiano, o mexicano, o español, o argentino, pero sí, sobre todo por la R tan fuerte que tenemos, o los rusos porque en ruso no existe el artículo, el, la, los, entonces pueden hablar un hebreo perfecto, fluido, correcto, pero siempre en algún lugar les faltan los artículos antes de los sustantivos. Cada uno tiene sus pequeñas señales, marcas de nacimiento, señales de identificación. Y hablando con respecto a estos estereotipos y a estas características que de alguna manera están estereotipadas, pasemos al segundo párrafo, que es un poco después, no es el párrafo inmediatamente posterior, pero es después cuando ahí vamos a descubrir quién es Hildesheimer. Exactamente. Pero en aquel instante, Gold concentró su atención en el teléfono mientras marcaba un número y se desplomaba en la silla de la secretaria. Al cabo de un rato, que se le antojó interminable, alguien descolgó el auricular al otro extremo de la línea y una voz de mujer entrada en años dijo con plomizo acento alemán: «Diga». Gold era buen conocedor de las anécdotas que circulaban sobre Frau Dr. Hildesheimer, y una sola palabra pronunciada por teléfono le bastó para confirmar todo lo que le habían contado. Se decía que la señora en cuestión se relacionaba con el teléfono, con el timbre de la puerta y con el buzón como si fueran representantes de una potencia extranjera enemiga dispuestos a robarle a su marido, a matarlo con un sinfín de pretextos. Según la leyenda, era imposible ponerse en contacto con Hildesheimer sin obtener previamente la aquiescencia de su mujer, Frau Hildesheimer. Dijo: «Diga», y Gold le comunicó automáticamente con voz clara su nombre y el hecho de que estaba llamando desde el edificio. Como es lógico, ella no tuvo necesidad de preguntarle a qué edificio se refería. Tras una breve pausa, Gold se disculpó por molestarles un sábado y explicó que se trataba de una emergencia.
Al otro lado del hilo se produjo un silencio y Gold no sabía si Frau Hildesheimer seguía al aparato o no. Repitió las palabras una emergencia y por fin ocurrió el milagro. ¿Qué milagro puede haber ocurrido por fin? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál es el milagro? En el chat, irá. El autor de la novela El simulador que mencioné antes es Hanoch Bartov, que murió no hace mucho tiempo. El milagro es que la señora accede a llamar a su marido, sobre todo un sábado a la mañana, que no lo molesten en su día de descanso. Pero no sé si... Evidentemente la voz de Gold fue lo suficientemente angustiante al pronunciar una emergencia que ella se dio cuenta que debía llamar a su marido al teléfono. Yo recuerdo cuando leí el libro, este primer párrafo, y yo veía y oía a esa señora, le veía la cara y le veía cómo sostenía el tubo del teléfono y con qué tono de voz decía eso, que parecía así un sargento, que es una visión un poco estereotipada de la rigidez de los judíos que llegaron, no solo de Alemania, sino de cultura alemana, también de Austria, en cierta medida de Hungría, de Checoslovaquia. Y también entendemos la angustia y la desesperación que tiene Shlomo Gold, que todavía no sabemos exactamente a qué se debe. Y esto es un logro de estilo que nosotros nos identificamos con los personajes, nos metemos dentro de la historia narrada. Nosotros también queremos saber qué le va a decir el viejo Hildesheimer, que debe ser un personaje muy conocido y muy respetado, pero le dicen el viejo, y en este caso el viejo no es una forma de burlarse de él, sino un título de respeto. En la Biblia sabemos que los viejos son los sabios, los jueces, los consejeros. Y lo que no sabemos ahora, pero ya tenemos un montón de interrogantes, ¿cuándo se produjo el asesinato, si es que se produjo en ese momento? ¿Por qué está tan angustiado Shlomo Gold? ¿Qué va a pasar con él después? A lo mejor, tal vez él es el asesino y tiene miedo de que lo descubran. ¿Quién sabe? No se los voy a decir, las voy a dejar que lo lean. A lo mejor él no es el asesino, pero sabe quién cometió el crimen. Y entonces tiene un dilema, tiene que denunciarlo, tiene que encubrirlo, ¿qué tiene que hacer? Es decir, en la primera página de la novela tenemos ya toda una situación conflictiva y problemática y no tenemos la menor idea qué rumbo va a tomar después. Hagamos un pequeño ejercicio que finalmente el viejo Hildesheimer va a ir al teléfono y va a hablar con Gold. ¿Cómo se imaginan ustedes esa conversación? ¿Qué le va a decir Gold y qué le va a contestar Hildesheimer? Así, brevemente. Juguemos un poco a ser autores de novelas policiales. Si alguno quiere desmutearse, que me escriba al chat y lo desmuteamos, ¿te parece? ¿Hacemos así? Porque sí, dale. que es tipo que es Graciela, quería que me escriba al chat y desmuteamos. Porque si no después se Ahora acabo de escribir, como me pidieron, el nombre de la novela que mencioné antes en hebreo, Abadai, o sea, el que inventa, Bdayot son ficciones. ¿Alguien quiere responder a Orna? Hay que animarse a jugar un poquito. Sí. A ver, ¿quién levanta la mano? No se abalancen todos. El tema es que las presenté como docentes. Tenemos todo el libro por delante. Ahí te contestaron en híbrido también. Enrique, ¿no querés sugerir algo? No. Dejemos al público.
Pero vos en este momento estás igual que el público, porque no te No. contamos antes quién es el asesino o No la quiero asesina. decir, no, quiero escuchar, a ver si se anima alguno. Si no, va a parecer que está preparado todo esto. Yo lo que puedo decir es que Alicia y yo nos divertimos mucho mientras preparamos y combinamos los textos. Ahí Y en Raquel, qué ahí orden. Osvaldo Ahí, Tuchnada ahí. dice, Raquel nos dice cuenta que desmuteame. descubrió un cadáver, y ahora te desmuteo, Raquel. Dame un segundo, Raquel. Vieron que aparecieron, si no, si lo decía yo, no hablaba la gente. Exacto. Ah. ¿Qué haríamos sin ti? Siempre hay que empezar por el segundo, el primero siempre es más tímido. Ahí Raquel te invité a desmutear, estás desmuteada. Yo estoy dispuesta a hablar, inventar lo que quieran. Lo que Ah. pasa es que no me queda demasiado claro. Este señor llega, no sabemos qué fue lo que le pasó, y llama. ¿Y quién es este señor? Que la mujer dice, diga, ¿quién es él? ¿Por qué lo llama él? ¿Hay algo más claro? Yo no terminé de entender eso. No, claro, esta es la primera página de la novela. Por el Claro, momento sí. nadie sabe nada. Tampoco sabemos por qué lo llama a ese señor, por qué le pide que lo haga. Lo único que sabemos es que este señor Gold está muy angustiado. Porque Bien, ahí o sea, podemos suponer. esta impresión le dura muchos años y que necesita hablar con alguien. Y Hasta ahora es lo único que sabemos. esta alemana y el marido de la alemana, que tampoco sabemos qué hacen, si son psicoanalistas, si no sabemos nada. Exacto. Bien, entonces yo me imagino que, por supuesto, le va a hablar del asesinato. Y el otro va a venir, además de curioso, y porque es una urgencia, fastidiado porque lo están molestando un sábado de mañana. Así que le va a decir eso. Hay un asesinato. Mataron a fulanita de tal. Yo Ahí les Osvaldo, perdón, ahí. aclaro que yo soy psicoanalista y me encantaría saber por qué la mataron. Es muy fácil, hay que leer el libro. Por supuesto. Ahí, Es muy fácil. ahí Yo Osvaldo, lo recomiendo calurosamente porque uno se queda, no puede soltarlo. Vamos a ver si lo encuentro el libro, si lo localizo. ahí Osvaldo Tuxneider dice, le cuenta que descubrió un cadáver, el de una psicoanalista, es lo que completa después. Y ahí, Pablo, estás desmuteado. Si querés sumarte, gracias, Raquel, un placer. Yo creo que le pregunta qué, cómo, cuándo y por qué, y quién es la víctima, esencialmente. Lo interesante es que acá, cuando Shlomo Gold le dice que está en el edificio, a la mujer de Hildesheim, no tiene que explicar nada, ella sabe a qué edificio se refiere, sabe dónde está, y probablemente sabe por qué estaba ahí, para qué fue ese día. Las instituciones en Israel no funcionan, no trabajan los sábados, así que si estaba ahí, alguna razón importante había. ¿Cuál piensan? Hagamos una última pregunta antes de leer el párrafo siguiente para saber qué pasa. ¿Cómo piensan que reacciona Hildesheimer cuando su mujer finalmente le dice que hay alguien que quiere hablarle porque pasó algo? Me avisa el primer valiente o la primera valiente y desmuteo. Yo aprovecho para decir que en los nombres de los participantes, que algunos no tienen la foto, veo muchos conocidos de hace muchos años y me alegra muchísimo ahí. Miriam Chambers se sonríe y yo también, me alegro de ver. Sí, ya nos vamos conociendo con quienes nos conocemos y de una alegría vernos aquí. Ya Silvia, ahí te podés desmutear. Y luego Pablo. También. Ahí está. Sí. Yo creo que lo que reacciona con fastidio. Que como que se ve obligado a contestar, pero no le causa ninguna gracia. Porque lo molestaron en un sábado. Sí, porque lo molestaron el sábado y porque le resulta una cosa muy extraña, porque es eso. ¿Qué hace un sábado alguien en una institución en Israel donde todo está cerrado?
por cómo pinta, ya diciendo que es alemán, está hablando esto, lo que vos decías de los estereotipos. Estamos hablando del estereotipo del Lieke, del judío alemán, formal, que sigue las reglas, digamos, que se queda nada más que en aquello que debe hacer. Entonces, para que lo molesten un sábado a la mañana, sabe que tiene que ser algo importante. Pero eso no deja de causarle fastidio porque sale de las reglas. Eso. ¿Qué te parece, Alisa? ¿Seguimos leyendo? Un poquito. Creo que Pablo quería decir algo. Sí, sí. Acá. Yo creo que este señor se siente molesto, primero porque le interrumpen su sábado, y después, obviamente, debe estar entre casa y tiene que vestirse para salir impensadamente. O sea que, digamos que está un poquito caliente por eso. Y un alemán nunca saldría a la calle en pantuflas, por ejemplo, como si lo haría cualquier israelí sabra nacido acá. Yo coincido con lo que dijo la compañera antes, porque lo dije también, que venía fastidiado porque lo molestaban un sábado y además, pero venía curioso. Y lo que si yo entendí bien, el que llamaba del mismo edificio, tal vez llamaba del mismo edificio porque los edificios a veces tienen lugares de conferencia y de pronto era en ese lugar de conferencia que iba a dar la señora esta, la colega esta psicoanalista iba a dar su conferencia. Bien. Sí. Muy Che, bien. Enrique, no me pares más, no me hagas pedirte cada vez la palabra. No hay problema. Seguro hablas de Uruguay, por el... ¿O no? ¿De dónde estás hablando? Yo estoy en Uruguay, Me Montevideo. di cuenta, y Pablo Bahía Blanca, tenemos de todos lados. ¿Cómo sabes que yo era de Montevideo? Por el tono no alemán que tenés. Y eso que no dijiste ni vos, ni botija, ni nada. Nos dimos cuenta acá. Faltaba que dijera ta. Claro, tenemos familia. No te delataste, quédate tranquila. Porque somos investigadores, estamos hablando de policial, te podés traumar. Ya veo. Ahora sí voy a decir, Tata, ya entendí. Bueno, un placer. Bien, vamos al párrafo. Vamos, sigamos. Al no saber cómo decir lo que tenía que decir, volvió a comunicar que era Shlomo Gold, que estaba en el instituto y que había ido allí temprano para preparar las cosas. Hildesheimer emitió un largo y expectante «sí», y cuando Gold, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, dejó de hablar, el anciano dijo en tono ligeramente preocupado: «¿Doctor Gold?» Y le confirmó que seguía allí. Después añadió con premura que había sucedido algo espantoso, realmente espantoso. La voz le temblaba. Creía que el doctor Hildesheimer debía acudir allí sin pérdida de tiempo. Transcurrieron unos segundos y al fin el anciano respondió: «Bueno, ahora mismo voy». Bien. O sea, se dio cuenta de que realmente era una emergencia grave y que tenía que estar allí. O sea, generalmente cuando leemos párrafos de una novela, los elijo más o menos separados. Esto todo viene en el principio del texto para un poco mostrar cómo va construyendo la autora la trama, la historia, y cómo a nosotros, a los lectores, nos va dando muy gradualmente datos. Primero que entra Shlomo Gold al edificio, después que llama a Hildesheimer, después que habla con su mujer, que lo cuida para que nadie lo moleste, después la conversación, y recién ahora nos enteramos que pasó algo espantoso. Y con el título de la novela no nos cuesta demasiado averiguar qué es lo que pasó. Todavía no sabemos quién es la víctima presunta del asesinato, y por supuesto no tenemos la menor idea, ni
por qué la mataron ni quién la mató. Pero tus suposiciones, Raquel, eran muy acertadas. Es un instituto de psicoanálisis. Evidentemente iba a haber ahí o un congreso, o un simposio, o un encuentro de los encuentros periódicos de control, de intercambio, hasta que pasó algo que cambió todas las estructuras. Y se deduce también de este párrafo la importancia que tiene Hildesheimer, que hay que avisarle a él para que él se haga presente, a pesar de a lo mejor lo que puede costar hablarle a él, pero que el hecho lo amerita, ¿no? Se ve que es un cargo importante que tiene dentro del instituto. Y lo que hace Gold de alguna manera es delegarle la responsabilidad de la situación. Él tuvo la mala suerte de descubrir el crimen, está traumatizado, conflictuado, asustado, todos los adjetivos son válidos, y lo primero que hace es llamar a otro para, como se dice en porteño, pasarle el bulto. Acá Raquel dice, y el viejo debe ser también psicoanalista, tal vez su presidente. Puede ser, exactamente. Y si no olvidemos, cuando se produjo la alianza de los judíos alemanes, poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, vinieron muchos músicos, y así nació la Orquesta Filarmónica de Israel, con músicos que no podían seguir tocando en las orquestas alemanas por las leyes raciales. Pero también vinieron muchos académicos, muchos funcionarios, muchos profesores universitarios, y seguramente entre ellos había unos cuantos psicoanalistas, aunque en ese momento en Israel el psicoanálisis no era un producto habitual, pero la alianza de los judíos alemanes modificó cualitativamente la composición de la sociedad israelí, así como la alianza de la ex Unión Soviética, que no se puede comparar en números, porque llegaron cerca de 1 millón de judíos de lo que eran todos los países de la Unión Soviética, también trajo una enorme cantidad de músicos. Y muchos médicos también, ingenieros. Celia dice que es el profesor y el mentor. Bueno, nosotros también nos fuimos de a poco transformando en detectives, tomando en cuenta una palabra por acá, otra palabra por allá, juntando las cosas y empezando a sacar conclusiones a través, como un rompecabezas. Primero vemos esas piezas y no sabemos por dónde empezar. Después, una vez que logramos encajar 2, entonces ya encontramos otra y otra más, y cada vez resulta un poquito más fácil. Y así sigue la novela, el rompecabezas de esta novela se va armando poco a poco, pieza por pieza, y nosotros de alguna manera vamos construyendo la imagen total, que al principio, cuando leemos el primer párrafo no entendemos nada, no sabemos quién es, a dónde fue, qué le pasó, por qué tiene que llamar por teléfono, y poco a poco nos vamos armando la imagen de lo que sucede. Y vamos a pasar ahora a otro tipo de personajes. Vamos a dejar por un momento el Instituto de Psicoanálisis, que dicho sea de paso, Talbie es el nombre de un barrio en Jerusalén donde hay un instituto de salud mental, un hospital de salud mental, o sea, no está elegido casualmente. Y es el barrio que está muy cerca de la zona de lo que era el viejo centro de Jerusalén, donde vivían muchos de estos profesores universitarios que habían llegado de Alemania. Gershom Scholem y Hugo Bergman, que fue después de ser rector de la Universidad de Jerusalén, y tantos otros, que sigue siendo, que hoy en día está ahí la casa del presidente. O sea, es un barrio muy tranquilo, con casas con jardines, muy silencioso, y sigue siendo un barrio muy lindo. Vamos a pasar ahora a otra escena. Vamos a dejar un poco el Instituto de Psicoanálisis para ocuparnos más del detective, que tiene que entrar en escena y descubrir qué pasó, por qué pasó,
quién es el autor, quién es la víctima. Generalmente en casi todas las novelas policiales, lo primero que hace el detective cuando se encuentra con el cadáver es investigar primero quién es la víctima, para a partir de ahí empezar a armar el cuadro de situación, con quiénes estaba en contacto, qué conflictos tenía, había algún problema, hay alguien que pueda ayudarnos a entender mejor la situación. Y ahora vamos a pasar a una escena que es el Michel Ohayon, el detective, que dicho sea de paso es universitario, terminó una carrera universitaria y trabaja en la policía porque tiene que ganarse la vida, y es con su hijo, que es un nene, y él, como habíamos dicho antes, está separado de su mujer, o sea que no pasa todo el tiempo con su hijo, porque el hijo vive con la madre y está algunos días con él. Y entonces acá hay una pequeña escena de un diálogo entre un nene de 9 años y un padre que es detective de la policía y que se ocupa de asesinatos. Alisa. Ya sé que no hablarás de eso, dijo el chico serio, pero solo quería preguntarte qué es un psicoanalista. La palabra se usa sílaba por sílaba. Michelle recogió sus llaves, el paquete de pitillos y su cartera, los metió en el bolsillo de su cazadora, miró a su hijo y sonrió. Es como un psicólogo. ¿Recuerdas cuando mamá y yo nos separamos y tú eras pequeño? Ibas a ver a una señora en aquella casa grande en la esquina de Catamount. Allí hay una consulta para niños. Y jugabas con todo tipo de juguetes, allí, y hablabas con ella. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, dijo Yuval y agogó la nariz. Iba allí por la maestra Tripora. Eso dijiste entonces. De todos modos no podía soportarlo. Es bastante similar, solo que los encuentros son más a menudo y, por supuesto, los adultos no juegan. Algunas personas lo necesitan. El chico hizo una mueca. Creo que todo eso son tonterías. O sea, acá hay un juego también muy interesante con el punto de vista. El padre piensa, él y su exmujer, que después del divorcio el nene necesitaba apoyo y que hicieron muy bien en llevarlo y que hablara y que jugara con la psicóloga. Y el chico piensa que la culpa de todo la tiene la maestra, que seguramente fue la que les sugirió que lo llevaran a una consulta, y que todo eso eran tonterías. En la traducción está un poco más suavizado, en hebreo lo dice un poco más, con un poquito más de fuerza. Pero, o sea, acá está lo que no sabemos quién es esa psicóloga, esa señora que lo hacía jugar, pero más o menos podemos imaginarnos qué piensa de los chicos que van a hacer una consulta, porque los padres se separaron. ¿Qué piensa el padre, qué piensa la madre y qué piensa el chico, en definitiva? Que eso era perder el tiempo, no servía para nada. Lo ¿Qué? cual también agrega, como vos decías antes, si bien los psicoanalistas vieron con buenos ojos, digamos, el trabajo de Bati Agur en la investigación, ¿no es cierto?, del psicoanálisis para poder hacer esta novela, cómo desliza ciertas opiniones, ¿no es cierto?, a través de la mirada del chico, ¿no? Es decir, donde no solo el chico puede pensar eso, sino que todavía aún hoy hay adultos que siguen pensando lo mismo, ¿viste? Que no es necesario o que no aporta, ¿no? Que es puro bla bla, que no sirve para nada. Exacto. Claro, eso es cómo se ven los psicoanalistas a sí mismos, cómo los ven los padres de un chico que consideran que necesita ir a una consulta, y cómo lo ve el chico, que es en definitiva el objeto de toda esa situación, el sujeto, mejor dicho.
una misma situación vista desde distintos ángulos, en realidad son situaciones totalmente diferentes. Y también el diálogo, es interesante el diálogo que él trae, ¿no? Es decir, el padre trae de alguna manera el trabajo, ¿no es cierto?, en la conversación con su hijo, a quien no ve tan seguido, ¿no? Pero Claro. trae de alguna manera en lo que él está metido. En este Seguramente habrá dicho que hubo un crimen en un instituto de psicoanálisis. Y entonces el chico le pregunta, ¿y qué es un psicoanalista? Y eso pasa muchas veces cuando, también cuando un maestro en la escuela les dice algo, les explica algo a los chicos y piensa que esa explicación fue buenísima e importante y que los ayudó, los chicos no tienen la menor idea de para qué les está diciendo todo eso. Porque el punto de vista de un adulto o de un niño son muy diferentes. Y también las interpretaciones de la realidad que hace. Lo que tienen todas las novelas de Batiagur es que siempre están presentadas las situaciones desde distintos puntos de vista, de los distintos personajes que van apareciendo en cada una. Entonces, a veces en cine se hacen estas cosas que... Woody Allen a veces hacía eso de dividir la pantalla en dos y cada uno, veíamos ahí cómo reaccionaba uno, cómo reaccionaba el otro. O en teatro también se puede hacer, en cada rincón del escenario otros personajes que dicen otras cosas y a veces la luz los va iluminando alternadamente. Y finalmente, por supuesto, como corresponde en el libro, se descubre que quién es la víctima, quién es el asesino o la asesina, y por qué. ¿A qué se debe que en una institución tan respetada y tan respetable suceda algo tan terrible? Pero, por supuesto, no se los voy a contar, porque si no les quitaría el placer de la lectura, que ciertamente estos libros, la lectura es muy placentera, porque están muy bien escritos, está muy bien manejado el suspenso, cuándo liberar algo de información, cuándo hacernos pensar algo que no tiene nada que ver con lo que va a suceder después, y cómo se produce el desenlace, que esto tiene que ver con dos causas. Una que es el indudable talento que tenía Batiagur, que de eso hablábamos con Alisa el otro día, que acá la definían como la Agatha Christie de Israel, por la maestría con que estructuraba sus novelas. En una novela policial hay tres partes claramente diferenciadas. La presentación, el principio, que es donde aparece o el cadáver, la escena del crimen, y la gran sorpresa de que nadie se esperaba esa situación. En el otro, que siempre una presentación breve. En el otro extremo, al final del libro, está el desenlace donde se aclara todo. ¿Quién es quién mató, quién es la víctima, por qué lo mataron, quiénes estuvieron involucrados, quiénes sabían y no dijeron. Y el 90% del libro es todo lo que sucede para llegar a dilucidar ese misterio, para poder saber quién hizo lo que hizo y por qué. Sobre todo, no tanto quién es el asesino, sino por qué mató. Y qué características tenía la víctima que llevaron a ser víctima de un crimen, de un asesinato. Acá Orna Raquel nos dice, ya pasaron años, la opinión del chico en ese momento no necesariamente obedece a la misma situación que tuvo que atravesar entonces, su respuesta es defensiva, diría, y tenemos en línea a Silvia Streger que está para preguntar. Yo leí otro de ella, que Mavet Behugles y Freud. La pregunta es, entonces, en general, ella en general tomaba este tipo, digamos, de corpus, porque cuando lo presentan el otro, lo presenta como un grupo cerrado, con sus propias reglas, con sus propias leyes, es decir, bien de profesores de universidad desgajados de otra realidad, digamos. Y acá, por lo que decís, con los psicoanalistas también. En el mundo de los psicoanalistas, y hay otro libro que es Retzach Bakibutz, No.
que también es una sociedad cerrada, que hoy en día ya no, pero en una época se la consideraba la flor y nata del Israel Sí. renacido, del país joven. Sí. Y la gente en todas partes. Entonces pasaban cosas que no siempre se aclaraban suficientemente, no se explicitaban, y la situación se repite, un grupo cerrado, que por alguna razón se considera distinto del común de la gente, pero que le pasan las mismas cosas y tiene los mismos impulsos y los mismos problemas que todo el mundo. Entonces, se supone que en esos grupos, entre comillas, selectos, no pasan estas cosas, no hay crímenes, no hay envidia, no hay celos profesionales, pero todos somos seres humanos, en definitiva. No, Sí, por eso te preguntaba, porque me llamó la atención que tomara estos dos, digo, bueno, que aparte los retratan magníficamente, ¿no? A mí me encantó el libro. sí, sí. Pero Cualquiera de los libros de ella que leas te va a encantar, eso te lo aseguro. sí, la cosa es conseguirlo. Sí, y en general, Silvia, mira, toma todos estos grupos, digamos, más cerrados, ¿no? Porque es el del kibutz. Por ejemplo, en el tema literario, un asesinato literario, un asesinato musical entre gente de la música, asesinato en el corazón de Jerusalén, asesinato en directo que tiene que ver con el mundo de la televisión, ¿no? Es decir, son todos grupos de alguna manera cerrados donde se vislumbra justamente, como decía Orna, esta cosa de que todos somos seres humanos y en todos lados se pueden suceder esas cosas, ¿no? Pero los toma dentro de como esos códigos, ¿no? Los códigos de esos grupos. Y me parece que es muy interesante el devenir de Bati Agur en la literatura detectivesca, digamos, ¿no? Porque además tocaba puntos muy sensibles de la sociedad israelí, y todos estos grupos son reducidos en el contexto total del país, son grupos que tienen sus propias pautas y sus propios códigos, que no les gusta estar expuestos, y que la competencia en las universidades es a veces muy feroz, porque hay pocos cargos para muchos postulantes. En el kibutz, el hecho de haber vivido durante tanto tiempo cerrados en sí mismos, también generaba situaciones de mucha presión. Y tenemos a Pablo y tenemos a Graciela también desmuteados. por favor. Y yo quería hacer un comentario respecto de lo que estabas diciendo, ¿no? Sobre estos grupos cerrados, donde aparentemente hay muchos celos, envidias, ambiciones en pugna. Creo que en algún momento se llega a un equilibrio y no hay entonces ese choque entre las facciones. Así que yo tiendo a pensar que el asesino podría ser alguien de afuera que no conoce ese medio, ese sistema, y de esa manera rompe un equilibrio que está dado de palabra, no de hecho. Eso es lo que veo yo hasta ahora. Lo que decís es muy cierto, porque lo que hace cualquier autor de novelas de detectives, o de películas, o de obras de teatro, o de series de televisión, nos da tantas pistas, nos da tantas puntas de ovillo, que suenan todas muy lógicas y muy razonables. Lo que acabas de decir es muy probable que en la vida real suceda. En el libro no te lo voy a decir, para que puedas leerlo y disfrutarlo, y después ver cuál de los hilos habías tomado para llegar a desentrañar el misterio, y a dónde te condujo esa... Recordemos que estamos leyendo la primera hoja del libro, todavía nos quedan unas cuantas más por delante, y esa es otra característica de las novelas de detectives, que el avance de la trama no es nunca en línea recta, siempre hay desvíos para un lado y para otro, justamente por esta razón. Primero, porque la vida nunca transcurre en línea recta, y segundo, porque es una forma de distraer nuestra atención como lectores, de darnos más de una opción. ¿Qué pasaría si
si fue este el autor del crimen, ¿por qué razón? Y si fue el otro, y tal vez fue un suicidio y no fue un asesinato. Hasta que no avancemos en la lectura no lo podemos saber. Y eso es lo que nos hace seguir y seguir. Y por eso, en cualquier obra literaria, o en cualquier obra artística en general, una de las cosas más difíciles para el autor es elegir el título adecuado. Porque tiene que ser algo, por empezar, tiene que ser algo muy breve y muy conciso. Tiene que captar el interés del público para que lo lea o lo escuche o lo mire, y al mismo tiempo no nos tiene que revelar demasiadas cosas, porque si no ya no tiene sentido que leamos el libro. Si el título fuera "y el asesino era fulanito", ya no tiene sentido que leamos la novela, porque ya perdimos todo el suspenso, que es una parte esencial del texto. Y eso también es un proceso inverso. El lector lo primero que hace es ver el título del libro. Un cuento, una novela, una obra de teatro, un poema, es lo primero que vemos. Y muchas veces compramos un libro solamente porque nos atrajo el título, porque nos pareció algo interesante, o que responde a lo que nos interesa, o porque no entendemos de qué se trata y queremos descubrirlo. Y el autor generalmente es lo último que escribe. Va pensando en varias opciones, pero hasta que no llegó a poner el punto final del texto, no decide cuál va a ser ese título. Que tiene que ser sugerente, pero no transmitir demasiados elementos. Orna, está Graciela, dejo una pregunta. Sería interesante que Orna describa la personalidad de Michel Ohayon. Michel Ohayon, en este libro y en todos los otros libros en los que vuelve a aparecer, es un personaje, por un lado, enigmático, porque vamos descubriendo de a poco quién es, de dónde viene, a qué se dedica, y bastante contradictorio, como les había dicho antes. En esa época todavía el porcentaje de judíos del norte de África que llegaban a cursar estudios universitarios era menor que el de los judíos ashkenazim. Entonces, y generalmente alguien que cursa estudios universitarios no trabaja en la policía, busca un trabajo más afín con su profesión, pero él se casó y tiene un hijo y tiene que mantenerlo, entonces está ese conflicto: trabajo en lo que me gusta y me muero de hambre, o trabajo en algo que no me gusta pero me gano la vida dignamente. Es un hombre, como todos los detectives, muy observador, bastante callado, y eso también es una característica, o que los detectives hablan de cualquier cosa, justamente para que la gente se distraiga y empiece a soltarse y a hablar, y entonces puedan pescar algunos datos que les sirvan para su investigación. Ohayon es un personaje sereno que no suele perder la calma, que no habla mucho de sí mismo. O sea, él también está envuelto. Él investiga misterios y trata de descifrarlos, pero él mismo es un misterio. Y como su personaje se reitera en las distintas novelas, en cada novela vamos viendo una nueva faceta de su vida y de su actuación. Y tratamos como lectores de ver si él tiene cierto patrón de trabajo para descubrir a los asesinos, o si se fija en elementos circunstanciales en cada caso. Pero cada uno es... ninguno de estos personajes es un estereotipo, todos son como el psicoanalista que está más conflictuado que tal vez que sus propios pacientes al principio, que no quiere volver a ese edificio donde sucedió el crimen, y necesita que Hildesheimer le explique que no es el edificio, el problema no está en el edificio, sino en lo que le pasa a él consigo mismo. Y como ya nos estamos acercando al final, vamos a leer... Perdón, Orna, está Graciela, que quería decir algo, que está con el micrófono. Por favor. Graciela. Sí, gracias. No, yo quería comentar, me quedé con la idea de lo de los grupos cerrados. Me parece que eso es algo
digamos que conviene a la persona que escribe y también al lector de novelas policiales, al menos de un tipo de las novelas policiales, que es, digamos, en su expresión más fuerte y última, es la novela policial del cuarto cerrado, ¿no es cierto? Donde los sospechosos son menos, porque si no, o sea, en la vida real, digamos, si hay que empezar a buscar, ¿verdad? En una sociedad entera al asesino, bueno, la cosa se complica más para todos, para el que escribe y para el que lee. Entonces, por lo que decís, por otro lado, esto es un comentario, y otro comentario es que yo decía que hay dos tipos grandes, ¿no?, de novelas policiales. Están la Enigma, que parece ser el caso básicamente por lo que estás contando hasta ahora, donde realmente hay que ver por qué mataron a la víctima y quién lo hizo. Y luego está el otro tipo, que es la novela negra, ¿no? En general, como vos decías también, no importa tanto quién es el asesino, a veces incluso se dice de entrada quién es el asesino. Ahora me viene a la mente ¿Acaso no matan a los caballos?, de Horace McCoy, ¿no? Donde en la primera línea se dice quién es el asesino, pero sí importa ver características de la sociedad. Exacto. Y son sórdidas, como has comentado. Entonces, lo único que quería comentar es que, por lo que vas diciendo, yo no leí nada de la autora, pero me interesa mucho porque aparentemente combina las dos formas, ¿no?, de novela. Es una novela de enigma, pero muy asentada o muy localizada en una determinada sociedad. Eso es todo. En sociedades en las que uno esperaría que esas cosas no sucedan, que en un kibutz sean todos solidarios, que en un instituto de psicoanálisis sean todos respetuosos del prójimo, que en la universidad estén preocupados por temas intelectuales y artísticos y estéticos y no en sacarse los ojos unos a otros. Es muy cierto lo que acabas de decir, sí. Y por supuesto, para ella es un escenario que se presta para el desarrollo de toda la trama y para irnos confundiendo prácticamente hasta último momento. En la vida real está lleno de casos que no logran descifrar quién fue el asesino. Pero en las novelas siempre hay un desenlace que está claro. Y queda claro no solo quién mató, sino por qué mató. Cosa que el porcentaje de aciertos de los detectives en la vida real es bastante más bajo que en las novelas. Y eso es lo que nos hace, las vuelve tan atractivas, porque el lector siente el desafío, a ver si ahora realmente puedo descubrir quién fue, o puedo descubrir por qué mató, o por qué eligió esa víctima y no otra. Y siempre hay un elemento sorpresa que no habíamos tomado en cuenta. Entonces, Alisa, si te parece, leemos lo que va a leer ahora Alisa, es el final del libro, el párrafo final. Cuando ya todos saben quién mató, por qué eligió a esa persona. Y ahora, dijo Saúl, después de revisar el carrete de la cinta y replegar el equipo, comienza el verdadero trabajo. Sostuvo en la mano el abrigo de Dina Silver, un suave abrigo de lana azul, y comentó con satisfacción que esa era la prenda de la que se había cortado el hilo. Creo que, dijo mientras ponía el hilo encima del abrigo, había mucho ruido alrededor mientras devolvían la recámara a su estado anterior. Hildesheimer estaba sentado en un sillón del estudio, con la cabeza echada hacia atrás, en una expresión de fatiga infinita, el rostro gris. Michelle se sentó frente a él, en un ángulo de 45 grados, y encendió un pitillo. No sabría explicar por qué, tal vez por la ausencia de la alegría de la victoria, tal vez por el desánimo que lo había asaltado al ver el rostro del anciano y la fatiga que le hacía perder el control,
Pero de todas las preguntas del mundo, de su boca salió una pregunta extraña. Profesor Hildesheimer, le preguntó Michel, ¿qué ha querido decir cuando dijo con respecto a Giora Biham que los argentinos son otra cosa? Y el analista sonrió. Y acá termina el libro. Ahora, ¿qué tienen que ver los argentinos acá? Porque en Israel el porcentaje de argentinos que se dedican a psicología, psicoanálisis, a Lacan, a Freud, psicoterapia, es mucho más alto que su porcentaje en el total de la población. Y entonces en ese instituto obviamente había más de un argentino. Y no resistí la tentación de traer este párrafo para terminar con eso, que aparecemos en una novela típicamente israelí de una autora que nació en Israel, que no tenía contacto directo con Olim ni de América Latina en general, ni de la Argentina en particular, que somos la inmensa mayoría de los latinoamericanos en Israel somos argentinos, porque es la comunidad judía más grande de toda América Latina. Acá Osvaldo Tuchneider dice en su última novela sobre la televisión, Bat Yagur mediante Oabhayón, en el diálogo con su hijo, hijo mayor debe ser, se pregunta sobre la actualidad del sionismo. Claro. El sionismo pasó de ser un ideal anhelado durante 2000 años a ser una realidad y después a ser una realidad cuestionada. Hoy en día hay quienes hablan del post-sionismo, así como se habla del postmodernismo o de la posverdad. Sí, la sociedad israelí cambia mucho y cambia muy rápidamente. Y por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta entender que los kibutzim están privatizados hoy en día. Y que así como antes estaba el colectivismo ideológico y todos los kibutzim eran igualitarios y todos hacían lo mismo y todos recibían lo mismo, cada kibutz fue haciendo el proceso de privatización a su estilo, a su tiempo y a su ritmo. Entonces no hay algo que caracterice a todos juntos, pero que ya no es esa sociedad de la época de la segunda aliyá o de la tercera aliyá. Así que lo último que quería decir es que les recomiendo que lean este libro y muchos otros porque lo van a disfrutar. Y hay cierto prejuicio, hoy en día ya no, pero había cierto prejuicio de que las novelas policiales eran novelas livianas para entretenerse, para leerlas en un viaje, para pasar el rato, pero esto demuestra categóricamente que no es así, que son tan profundas y tan estéticamente elaboradas como cualquier otra novela que se precie de ser buena literatura. Bueno. Así que afortunadamente para los hablantes de español hay varias novelas de ella traducidas, que se pueden, la mayoría por la editorial Ciruela, pero son unas cuantas. Y lamentablemente murió joven, así que no siguió escribiendo demasiado, pero quedaron unas cuantas novelas y espero que hayan disfrutado y que les despierte la curiosidad para leer algo de ella. No tanto sobre, yo como ustedes se dan cuenta, me detengo mucho menos en los datos biográficos de los autores. Me interesa más hablar de la estructura de las obras y de la forma de presentar los personajes y las situaciones. Porque hoy en día con Google podemos saber todos los chismes de todo el mundo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Orna, desde Israel, siendo casi la 1:23, ¿no? Ahí, 1:23 de la mañana, ya del día siguiente, está en el día 9, Orna nos va ganando un par de horas. Gracias a Lisa por la participación y todos ustedes, por supuesto, por estar. Y bueno, como hablamos de series policiales, nos quedan misterios. El primer misterio es que vendrá la próxima clase, que bueno, cuando reciban el flyer ya se van a interesar, no vamos a decirlo antes porque lo tenemos prohibido, ¿está? Y bueno, esperamos verlos a todos entonces el mes que viene en esta actividad, en este espacio para hablar de la literatura israelí. Y ahí me mandaron un mail recién de Tzapta, antes del espacio, que le compraron el libro El monstruo de la memoria,
¿no? Una persona que se quiere contactar con el autor, ¿ah? Que se ve impactada con la lectura, que no pudo estar en esta clase y pedía perdón. Así que bueno, pueden también escribirnos al mail cualquier inquietud de Tzavta, que es donde reciben ustedes siempre la confirmación de las actividades y las haremos circular. Y Así esto, que vamos a... esto es lo más lindo, Enrique, que la gente se sienta motivada a partir de lo que podemos presentar para leer. Yo también he recibido de gente muy interesada y que le gustó muchísimo El monstruo de la memoria. Así que te vale. Bueno, y ahora tenemos a Batiagur ahí para seguir leyendo. ¿Está? Así que bueno, va un fuerte aplauso virtual, pero real para ustedes que vemos ahí en los que tienen conectadas las cámaras. Y gracias a ustedes que se interesan por la buena literatura. Y los dos autores que nos quedan pendientes, lo único que voy a decir, que son también autores contemporáneos, que están, obviamente, siempre elegimos textos que estén traducidos al castellano para que los puedan leer, y que representan distintos estilos o corrientes o puntos de vista, para que tengan un panorama un poquito más amplio de la literatura hebrea. Así como la realidad cotidiana es muy complicada acá y la política es muy difícil, el arte florece y prospera, no solo en literatura, es lo que a mí me interesa, pero no solo. Y los artistas están comprometidos con lo que pasa y se expresan al respecto. Suelen decir cosas a veces muy agudas. Hubo una seguidilla lamentable de 3 muertes, 1 por semana. Primero el poeta Meir Wieseltier, después Meir Shalef y después Jonathan Geffen. Los 3 eran de méritos indudables, los 3 eran muy críticos de la sociedad israelí y los 3 hablaban y decían todo lo que pensaban, pero no usaban sus obras literarias como panfletos ni como propaganda. Cuando querían expresar sus posturas, lo decían, escribían un artículo en un diario, en una entrevista. Cuando escribían un texto literario, escribían literatura. Así es, me tocó estar con uno de ellos, que es Jonathan Geffen, hacerle una entrevista que aquellos que quieran pueden encontrar en Nueva Sion, y realmente lo que dice Orna, esto de los artistas en Israel, que realmente se están jugando el día de hoy. Jugarse significa también perder mercado muchas veces, o perder apoyos. Voy a dar el caso de una amiga cantante, Gino Amnini, o Noa, que es conocida, que en Israel es bastante boicoteada y que ella está saliendo a las manifestaciones cantando gratis, y si ven el Instagram de ella, todo el tiempo hablando cosas sobre lo que está pasando en la actualidad en Israel, ¿no? También desde las expresiones musicales y demás. Todos estos autores que no perdonaban a ningún político de ningún partido y decían cosas duras, todos ellos recibieron premios literarios que son premios del establishment, obviamente, o de la municipalidad, o del Ministerio de Cultura, o del Ministerio de Educación, porque eso estaba claro, salvo muy contadas excepciones de ministros que quieren dar premios a los que dicen lo que ellos quieren oír y quieren censurar a los que no quieren leer. Eso pasó con Dorit Rabinian, que escribió un libro que se llama Gader Hayá, que está traducido al español, que habla de una relación amorosa entre una chica judía y un muchacho árabe. Miri Regev, que era ministra de Cultura, decidió que ese libro era antieducativo, antisionista y anti-israelí y todo lo que se les ocurra, y ese libro estaba en la lista de textos recomendados por el Ministerio de Educación, porque es para los adolescentes de escuela secundaria. Ella decidió eliminarlo de la lista, prohibirlo. Y por supuesto, ¿qué consiguió? Todo el mundo salió a comprarlo, la edición se agotó y la editorial tuvo que reimprimirlo a toda velocidad. Lo cual demuestra que el público lector es más inteligente que algunos funcionarios. Así es. Así que bueno, nos despedimos hasta dentro de un mes en este foro. Por supuesto, invitados a participar de nuestras próximas actividades. Quienes están en Buenos Aires, jueves 11 a las 19 horas tenemos una charla sobre los feminismos. Vamos a tratar de grabar, estamos tratando de hacer el esfuerzo de grabar cada una de las actividades para que quienes están fuera de Buenos Aires, también en Argentina, en Uruguay, por supuesto en Israel Orna, que también mira nuestras actividades. Vamos a hablar con Jessica Nebó, que es muy interesante sobre temas de tribunales alternativos sobre el tema de feminismo. Hay microdiálogo.
Hay microdiálogo busquen también muy con bien. ella. Si quienes quieran ver en la página en YouTube, en el canal de YouTube del periódico Innovación, hay un microdiálogo como para calentar un poquito los motores y ver sobre lo que va a versar la Muy charla. interesante. Así que bueno, buenas tardes aquí, buenas noches allí, Orna, y nos vemos pronto. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias por interesarse por la literatura hebrea.